Padre, y con a Naomi. Ella nos dice que no se lo escucha nada. Tal vez tienes que alzarle el volumen porque yo lo escucho perfecto, Padre Lauren. Vea, Sí, a veces que son nuestras conexiones, ¿verdad? así es. Miren el volumen, porque aquí nos reporta que ella no tiene volumen. Ya Ah, valió, dice. qué bueno, Naomi. Listo, muy buenos días, queridos catequistas, hermanos, familia, que nos reunimos estos sábados muy contentos siempre. Y ahí veo a la hermana Dalva, está allá también Padre Hernán, y todos ustedes contentos, felices y bendecidos por un sábado más, y sobre todo en comunidad, en familia, aprendiéndonos y formándonos. Así que gracias a Dios. Gracias a esa bonita oración también que nos acompañó el Padre. Y vamos ahora a empezar, como dice Padre Lauren, con un nuevo tema, pero que va muy de la mano con Génesis. Antes de esto, me gustaría dar lectura al credo de Israel, de este pueblo. Nuestro credo también es bonito, precioso, ¿verdad? Pero si no nos explican algunos términos, algunas cositas, nos podemos perder o malinterpretar incluso nuestro credo. Pero el credo israelita es muy lindo, es bastante fácil, sencillo y nos narra la experiencia de este pueblo. Vamos entonces a escuchar y Padre Lauren, a ver si me ayuda con la lectura de Deuteronomio, capítulo 26. Y ustedes también tomen sus Biblias y vamos a ubicar. Deuteronomio está dentro de los primeros 5 libritos de nuestra Sagrada Escritura. Así que ahí búsquenlo. Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 5 al 9. Vamos entonces a empezar este lindo taller, esta linda mañana con esta experiencia tan profunda del pueblo de Israel. Miren cómo narra. Este credo es fundamental para este pueblo, nos dice mucho a nosotros también y lo vamos a saborear. Así que Padre Lauren ya tiene la cita bíblica y lo vamos a escuchar con esa voz de profeta. ¿de Así de dónde? No, sí. no tengo cita bíblica. ¿No tiene? Capítulo 26. Miren que todos ya están con sus Biblias. A ver, Deuteronomio 26, Del 5 al 9. pues ya, Génesis. Así les da tiempo a todos. Muy bien, para que todos ubiquen este lindo pasaje que tenemos que Repite, ver repite. bien claro. 26, capítulo 26, del 5 al 9. Entonces tú dirás estas palabras ante Yahvé. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y fue a refugiarse allí, siendo pocos aún, pero en ese país se hizo una nación grande y poderosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Llamamos entonces a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé nos escuchó, vio nuestra humillación, nuestros duros trabajos y la opresión a que estábamos sometidos. Él nos sacó de Egipto con mano firme, demostrando su poder con señales y milagros que sembraron el temor. Y nos trajo aquí para darnos esta tierra que mana leche y miel. Y ahora vengo a ofrecer los primeros productos de la tierra que tú, Yahvé, me has dado.
Muy bien, este credo es precioso, ¿verdad? Y se le entiende fácilmente. Ellos alaban a Dios por el gran amor que les tuvo y los sacó de la esclavitud y les llevó a la tierra que emana leche y miel. Qué cualidades tan bonitas de Dios, ¿verdad? Un Dios que se preocupa, un Dios que baja a liberar a su pueblo, un Dios que escucha el clamor de su pueblo, un Dios que siente todo ese dolor, esa humillación que hacen los poderosos al pueblo. Así que tiene unas cualidades preciosas este Dios, el Dios de Israel, que es el Dios de Jesús, el Dios de nuestra iglesia, el Dios que ama la libertad, fruto de la justicia, el Dios que está siempre escuchando el clamor de nuestro pueblo, el clamor de nuestros niños, el clamor de aquellos que son siempre marginados, etcétera. Ese es el Dios que nosotros vamos a descubrir un poquito más a profundidad en esto que nosotros conocemos como el éxodo y que incluso en el día de hoy vivimos también nuestros éxodos individuales y también sociales, ¿verdad? Tenemos el éxodo es algo que atraviesa una experiencia que atraviesa todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, es decir, toda nuestra Biblia. Jesús también nos saca de esas esclavitudes a la luz de Moisés, del Evangelio de Mateo, siempre nos estará dando esta clave de lectura. Él es el nuevo Moisés. Él nos saca de las esclavitudes y nos da la libertad y nos lleva a esta tierra que emana leche y miel. Vamos entonces a ver, ¿qué significa la palabrita éxodo? Significa salir de. ¿Y salir de qué? Ya vamos, sobre todo aterrizando en el texto bíblico, salir de la esclavitud. Pero ustedes se preguntarán si estuvimos viendo Génesis y nos hablaron muchas cosas de la creación del mundo, de la humanidad. Lo que sí habíamos dicho es que ya la creación del pueblo de Dios que viene narrado en Génesis capítulos 12 al 50, eso ya habíamos visto el año anterior y sí, yo ya fui a reforzar, fui a buscar el taller rojo número 3 y en la primera etapa ahí nos estaban hablando de los círculos patriarcales, matriarcales y claro, ahí ya recordé a Abraham, Sara, sus hijos, sus nietos, pero hay una clave, su bisnieto, José. Y ustedes saben toda la historia de José, aquel niño que fue vendido o jovencito que fue vendido por sus hermanos. Y el capítulo 37 hacia el 50 es bastante inspirador, porque este joven, a pesar de todo lo que le sucede, tiene fe y llega a ser el virrey de Egipto. Pero entonces ahí nos nace la inquietud, pero eran pueblos hermanos, ahí José ayudó mucho. Él era incluso el que gobernaba después de Faraón, tenía bastante poder, era un hombre justo, administró bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento de la historia Egipto se hizo una potencia tan grande que esclavizó? Si eran amigos, si José dio mucho por ese pueblo. Incluso si vamos leyendo un poquito más, ahí que nos dice que los hermanos se arrepintieron y regresaron y le pidieron perdón a José. Y luego cuando se enteró el faraón de toda la historia de José que hizo, les entregó los mejores territorios a los parientes de José. Y ahí podemos ver las relaciones buenas, equilibradas que tenían estos dos pueblos. Se acaba Génesis con el capítulo 50, la muerte de José, y empieza Éxodo. ¿Y cómo da inicio este libro? Nos dice, estos son los nombres de los israelitas que se trasladaron a Egipto con Jacob. Recuerden quién era Jacob, el padre de José. Cada uno con su familia, lo que les acabo de contar, ellos fueron a Egipto. ¿Quiénes eran estos? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, en fin, ahí están los nombres. Contando a José que estaba en Egipto. Los descendientes directos de Jacob eran total 70. Murió José, así como sus hermanos y toda aquella generación. Los israelitas eran muy fecundos. Recordemos, ahí se acuerdan
Abraham, Sara, el niño, la promesa, Isaac, y de ti nacerá un pueblo numeroso. Y el pobre Abraham, pero ¿cómo? Si tengo una esposa ya mayorcita que ya no puede tener hijos, ¿cómo a un par de viejitos les vas a hacer los padres de todo un pueblo? La promesa, ¿recuerdan? Aquí está hablando la promesa. Y eran fecundos y se multiplicaron mucho, aumentaban progresivamente y llegaron a ser tan numerosos que llenaron toda aquella región. Pero, ¿qué sucedió? ¿Por qué viven la esclavitud? Y ahí vamos nosotros a adentrarnos en esta pregunta. ¿Por qué viven la esclavitud? ¿Qué pasó entre estos dos pueblos hermanos que en un momento dado se tenían sus relaciones y por qué se quebrantaron? ¿Qué sucede? Y cómo Dios actúa en medio de esta historia. ¿Sí? Así que ya nos hemos contextualizado un poquito, sabemos lo que significa la palabra éxodo, salir de, sabemos un poquito ya cómo terminó Génesis capítulo 50, cómo empieza Éxodo capítulo 1, los primeros versículos. Todavía no sabemos el qué, cuándo fue que se rompieron las relaciones, pero ya estamos un poquito avanzando. Vamos entonces ahora a meternos un poquito más con esta experiencia del Éxodo. Recuerden Deuteronomio 26, el credo, ¿eh? Mis padres y bajaron a Egipto y nos sometieron a una servidumbre dura, etcétera. El credo que acabamos de leer y que Padre Lauren nos ayudó. Pero ahora vamos a profundizar un poquito más en esta palabra, mejor dicho, en esta experiencia que vive el pueblo de Israel con el Éxodo. Y para eso tenemos unas filminas que ustedes, Padre Lauren, les va a hacer llegar y vamos a trabajar un poquito para que no se aburran solo con mi carita ahí. Y miren, ahí tenemos las filminas que nos van a acompañar el día de hoy. Ahí tenemos el Éxodo, una montaña, como nos decía Padre Lauren, en medio de una llanura. Qué bonita imagen, ¿verdad? Una comparación extraordinaria. Ahí tienen cómo se va a desarrollar este librito, 4 temas fundamentales del Éxodo, los protagonistas, los éxodos de ayer, los éxodos de hoy, la alianza y los 10 mandamientos. Mucha información, pero bastante rica y que la vamos a ir saboreando en 2 encuentros. Entonces, en este encuentro tenemos tema número 1, el Éxodo, una montaña en medio de una llanura, y habíamos comenzado con la lectura del credo israelita, que es bastante bonito y significativo. Es la experiencia de liberación de un pueblo hermano cuyo fruto o la plenitud es Jesús de Nazaret y que es nuestro Salvador, o quien es nuestro Salvador. Luego tenemos el Éxodo. Es una gran montaña y ahí nos va diciendo lo que nosotros hemos leído más o menos en el Deuteronomio 26 y las experiencias de libertad que nosotros también tenemos y que como familia, parroquia, grupos, comunidades podemos ir hablando cuáles son nuestras experiencias de libertad individual y comunitaria, porque hay éxodos donde yo he sentido salir. Dios me acompañó en mi éxodo, en mi desierto, he salido y también de manera comunitaria y sobre todo cuando todos nos reunimos y buscamos la ansiada libertad. Vamos entonces ahora al canal. También hemos comparado esta experiencia del Éxodo como un canal. Y ahí ustedes ven la imagen, es tan provocativa. El canal, ¿para qué sirve? Para darnos vida, porque nos alimentamos del caudal, de esa agua que está ahí. Miren, ahí están 2 jóvenes muy cansados y que hacen beber del canal, de ese canal que da vida. ¡Qué ricura! Y ahí nos dice el Éxodo. Es como un canal de agua que atraviesa toda la Biblia, no solo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento también nos habla de procesos de liberación, es decir, que dejamos una esclavitud y pasamos a otro estado que le llamamos libertad y que todos los seres humanos, nuestras comunidades, hacemos este ejercicio, o al menos intentamos, ¿verdad?
Y esta experiencia no es solo del Antiguo Testamento, es de toda la Biblia. Por eso es un canal al que todos los enamorados de la palabra de Dios, los apasionados como ustedes, como yo, siempre tenemos que beber de la experiencia del Éxodo. ¿Sí? Todo. Ustedes me van a decir, en la carta de Juan también habla de la experiencia del Éxodo y bebe de esta rica experiencia que vive el pueblo de Israel, pero lo actualiza. Y eso es importante. Y aquí tenemos, miren, que es una clave teológica que nos ayuda a vivir esta experiencia del Dios que escucha, del Dios que ve, del Dios que baja y libera al pueblo de Israel. Toda la Biblia está marcada por esta clave teológica, el Dios liberador. Y la tercera imagen que tenemos es un camino y ahí están esas huellas y llegamos al sol, a la plenitud, pero ahí estamos en el camino. Y este camino del Éxodo tiene tres etapas bastante marcadas. La primera, salir, y en este caso puntual, salir del pueblo de Egipto, dejar la esclavitud, pero para ello necesitamos primero visualizar en qué esclavitud estoy viviendo y a veces yo no soy capaz de verla. Y tiene que haber otra persona que me diga, Katy, pueblo, Ecuador, México, Guaranda, estás viviendo una esclavitud. Abre tus ojos, abre la experiencia a un Dios liberador. A veces necesitamos esa ayuda. Luego tenemos el caminar. Ahí están las huellas, ¿verdad? El caminar por el desierto. Dejo la esclavitud, pero ahora tengo que purificarme, tengo que dejar atrás estas malas prácticas adquiridas que me llevaron a estar en esa esclavitud, que a veces fui consciente y que otras veces necesité la ayuda para que me hagan ver y poder salir de esa esclavitud. Pero ahí estoy caminando, signo o tiempo de purificación. Y finalmente tenemos la llegada, llegar al Sinaí, llegar a esa tierra prometida, llegar a esa tierra que emana leche y miel. Y en esa tierra voy a tener que hacer una alianza donde yo, puntualmente el pueblo, las comunidades, somos la esposa y Dios es el esposo y juntos hacemos una alianza. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, mi esposa. Y nosotros que somos cristianos, Jesús es el esposo y nosotros somos esa esposa que necesita siempre del esposo. Y ahí tenemos un tema de alianza y organización. Estos son los tres pasos bastante marcados que tenemos en el libro del Éxodo. ¿De acuerdo? Así que vamos esto a ponerlo nosotros en el tapete para ir visualizando mejor y viviendo, teniendo esa experiencia primera del libro del Éxodo, del pueblo de Dios. Y bueno, aquí tienen ustedes para que conversen más tarde o ya en comunidades cuando hagan sus deberes, qué liberaciones hemos alcanzado como comunidades, quiénes nos han ayudado a realizar esta liberación y qué dificultades hemos tenido al proceso, ¿verdad? Porque en este proceso no es todo color de rosa. Y ya vamos a ver también lo que le pasó a Moisés y a los líderes del pueblo. Y vamos entonces con el tema 2, los protagonistas del Éxodo. Y aquí tener en cuenta que vamos a ir estudiando a estos cuatro protagonistas, no por orden de importancia, porque tendríamos que empezar por Yahvé Dios, pero vamos a hacerlo por el orden narrativo, es decir, cómo el libro nos va narrando y poniendo en escena a cada uno de sus protagonistas. Y ahí tenemos al pueblo, porque es el primero. Recordemos cómo empieza. Estos son los nombres de los israelitas. ¿Quiénes son los israelitas del pueblo que está sufriendo una esclavitud? Así empieza el libro del Éxodo, narrándonos la realidad de un pueblo que sufre. Luego tenemos al faraón. Y si ustedes van al versículo 8 del capítulo 1 del Éxodo, ¿qué nos dice? Entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y ahí empieza a narrar a quién, a este segundo protagonista, al faraón. Y luego va a aparecer en escena otro protagonista, el mediador, Moisés.
y él aparece ahí como esto que está, sube a la montaña, habla con Dios, baja de la montaña, habla con el pueblo. Él es el intermediario, ¿eh? Él es el intermediario entre la humanidad y la divinidad. Pero para eso le costó mucho a Moisés. Al principio no quiso aceptar la misión. Y ahí hay una lucha entre Dios y él, pero lo acepta. Y finalmente, el Dios liberador, el Dios de los sentidos, el Dios que acompaña al pueblo y que está tan enamorado de su pueblo que no le importó dejar su espacio para bajar a nuestro espacio y desde el proceso de liberación decirnos, te amo, vamos, se puede salir de esa esclavitud, estoy contigo, no soy el Dios de la magia, soy el Dios del proceso. Y aquí estoy junto a ti. ¿De acuerdo? Pero con palabras mucho más bonitas lo va a decir el libro del Éxodo. Así que estos son los protagonistas. Voy a dejar de compartir pantalla un minutito para verlos, a ver si estamos todo bien, si se está entendiendo, si hay alguna cosa en que ustedes dicen, creo que por aquí no es, creo que por acá es, o qué sé yo, alguna inquietud. Por favor, tengan la bondad de levantar la manito. Ya saben, los que conocen de tecnología y tienen reacciones, levantar la manito. Y los que no conocemos de tecnología, pues alcen la manito de manera física, que en comunidad nos vamos mirando todos y decimos, mira, ahí tiene, Katy Gaibor tiene una pregunta, está alzando la manito, o el padre Hernán, etcétera, y en comunidad. Y los que somos un poquitín más tímidos, escribamos en el chat o tenemos alguna otra cosa, circunstancia y no podemos, pues por el chat está muy bien. Así que unos segunditos, los veo. ¿Qué tal? ¿Están bien? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Estoy hablando muy rápido. El lenguaje está bien. ¿Qué dicen? Ay, mira, y Katy Gaibor justo tiene la pregunta. Katy, te escuchamos. Enriquecenos, por favor. Muy buenos días con cada uno de ustedes. Realmente la capacitación está muy bien, excelente, está muy bonito esto de Éxodo. Justo yo estoy dando en año bíblico esa parte de Éxodo. Entonces sí está bastante interesante, muy enriquecedora porque nos da pues nuevos aprendizajes, nuevas ideas para nosotros también compartir con nuestros niños y también en nuestra familia, en nuestra casa. Es muy bonita esta historia del Antiguo Testamento y muchas gracias a usted. Gracias, Katy. Esto nos ilumina, ¿verdad? Las experiencias de liberación individuales y colectivas que hemos tenido y que seguiremos teniendo, porque siempre hay una cosa a la que debemos dejar para seguir avanzando. Mientras estamos vivos, experimentamos constantemente esto, el éxodo, dejar para caminar y llegar. Pero luego hay alguna otra actividad y tenemos que volver a hacer eso. Por eso siempre vivo el Éxodo y a mí me encanta, no sé, me encanta, me fascina el libro del Éxodo. Gracias, Katy. Vamos a ver si hay alguien más que participa, si alguien escribió en el chat, ¿no? En el chat no hay nada, no les veo que levanten la manito. Ahí San Pablo de Atenas están muy sonreídos. La hermana Dalva también está ahí muy angustiada buscando alguna cosita. Parroquia María Auxiliadora, ¿cómo están? Alcen la manito, ¿está todo bien? Levanten la manito, Parroquia María Auxiliadora, si está todo bien. Muy bueno, qué chévere. Marianitas del Chimbo, ¿cómo está, hermanita? ¿Bien? Alza la manita nomás. Ay, qué bueno, miren, ahí está el pulgar. Parroquia San Simón, ¿cómo están? Ay, qué bien. Esta biblista, miren esos biblistas, qué bien. Y Luis Quintana con su compañera, ¿cómo les va? ¿Bien? Qué bueno. Parroquia San Vicente Ferrer, esa parroquia es inmensa. ¿Cómo están? Todo bien, miren, qué chévere. Y parroquia Santa Rita, están serios. Ah, no, ahí están. Muy bien, qué bueno.
Padre Hernán, ¿cómo le va? Muy bien, ahí está con todos los catequistas. Perdón, a ver, le abro el micrófono, perdón. Un gusto, un gusto. Buenos días, Katy, Padre Lauren. Disculpe que no estaba al inicio, compromisos de celebración y justo hoy me quería escapar, escuchando que está saludando. Ay, Saludos a nuestros catequistas aquí. Un honor, una alegría al comenzar este mes de febrero. A usted, al equipo, a todos los queridos catequistas de las distintas parroquias, queridos sacerdotes, seminaristas que están. Ya nos estamos acercando al Día del Catequista, el 9 de febrero, así que este mes es no solo el mes del amor y la amistad, sino este mes es el día que se acerca el Día del Catequista, el 9 de febrero. Un saludo desde ya y seguirnos preparando. Saludándoles, gracias por esa respuesta, esa labor y tenemos al patrono, el Santo Hermano Miguel. Adelante, gracias. gracias, Padre Hernán. Dios le pague por este saludo tan bonito. Y bueno, entonces continuamos con el librito del Éxodo. Yo me había quedado en la historia y leyendo ya el librito del Éxodo, que hay un pueblo que está sufriendo la humillación, la opresión, la esclavitud, pero ¿por qué no logramos empatar, verdad? ¿Por qué? Si en el capítulo 50 nos dice que estaban muy bien, murió José bien, con relaciones buenas, estables con el pueblo de Egipto. ¿Qué es lo que sucedió? Miren, la Biblia siempre nos narra o nos pone a personajes que representan comunidades o pueblos. En este caso, el faraón representa a la comunidad de Egipto y José a la comunidad del pueblo de Israel, ¿ya? Y vemos que los dos se llevaban bien, tenían relaciones buenas. Pero en el libro del Éxodo, capítulo 1, ya se nos narra la opresión. ¿Qué sucede? La clave la tenemos o la respuesta la tenemos en el versículo 8. ¿Qué nos dice? Entonces subió al trono de Egipto un nuevo rey, es decir, un nuevo faraón, que no conocía a José. Ustedes saben que la palabra conocer en Biblia es bastante profunda. No es solo como yo decir, yo conozco la parroquia San Simón, perdón, conozco a la hermana Dalva. En Biblia eso no es conocer. En Biblia conocer es ir a lo profundo de esa persona. Y Dios conoce mis sentimientos. Es un Dios que está dueño, que es dueño de mí. Él me conoce todo. En Biblia es mucho más profundo. Y aquí nos dice que este fue un nuevo faraón, ya no conoce a José. Conocer es algo profundo, es algo muy fuerte. Y aquí nos está diciendo que ya no conoce. Rompió el lazo profundo que tenía el pueblo. Este nuevo rey no conoce a José, desconoce al prójimo. Allá, cada uno, así nos dicen ahora, ¿verdad? Los jóvenes son cada uno. Ya no conozco a nadie. Me conozco yo, y eso está muy bien, pero hay que conocer al prójimo, hay que abrirse a la experiencia del conocer a las demás personas, de permitirme vivir el dolor que los demás también viven para poder entender y poder ayudar a que hagan este proceso de liberación. Pero aquí el libro del Éxodo, versículo 8, nos dice que no conoce a José, rompe esos lazos. Y miren lo que nos dice mucho más profundo. Este nuevo rey dice a su pueblo, fíjense cómo el pueblo israelita se ha hecho más numeroso y potente que nosotros. Hay que actuar con cautela, para que no sigan multiplicándose. Pues si se declara una guerra, se van a aliar con nuestros enemigos y lucharán contra nosotros y se irán del país. A más de desconocer al pueblo israelita, porque rompe, ya no conoce, desconoce a José y al pueblo israelita. A más de eso, ¿qué le pasa a este nuevo faraón? Que les teme. ¿Por qué? Porque son más numerosos que ellos y temen perder
en alguna guerra que se vaya a dar, porque claro, ellos son más. Y si hay una guerra, pues me van a quitar todos los privilegios que tengo. Versículo 11. Entonces les impuso capataces que los oprimían con rudos trabajos mientras edificaban las ciudades de Pitón y Ramsés. Ciudades de almacén, porque ahí acumulaban el trigo y todo el alimento, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y aumentaban, de modo que los israelitas llegaron a ser un motivo de temor para los egipcios. Por eso los egipcios los sometieron a una dura esclavitud y les hicieron la vida imposible, obligándolos a realizar trabajos extenuantes, tales como la preparación del barro para fabricar ladrillos y toda clase de faenas agrícolas. Qué cosa tan fuerte, ¿verdad? A más de desconocer al prójimo, le tienen miedo al pueblo de Israel. Claro, cuando tú no conoces a tu prójimo, enseguida ¿qué haces? Temer. Pero no demuestras de esa manera de que, uy, estoy chiquita, me da miedo. ¿Qué es lo que haces? Más bien te pones en una actitud muy poderosa, porque también te dan algunos estatus y desde ahí empiezas al que le tienes miedo a someterlo. ¿Pasan esas cosas ahora? ¿En Ecuador no pasan o sí pasan? En Quito sí pasan, no sé por allá por Guaranda, no sé por sus parroquias si eso pase. El desconocer al prójimo y el tenerle miedo porque evito el diálogo, evito saber su realidad, eso nos hace personas, como nos dicen ahora, cada uno. Y no es así. La salvación nosotros la conseguimos de manera comunitaria, en familia. Sí, hay que hacer nuestros procesos individuales, pero es comunitario. No existen los rambos cristianos, existen las comunidades cristianas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Avanzamos entonces. Con esto ya sabemos el por qué vive el pueblo de Israel la esclavitud. Y tenemos más claro ya la película, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestras diapositivas para que nos ayuden a recordar cosas. Y ahí habíamos visto a los protagonistas de Israel, del Éxodo, perdón, el pueblo que sufre, el faraón, que está ahí para gobernar, pero para proteger sus intereses, no para gobernar para el servicio del pueblo y de los otros pueblos que hay. Tenemos al mediador Moisés y a Yahvé Dios. Recordemos, la clave es el orden narrativo, no el orden de importancia, sino cómo el libro del Éxodo va narrando esto que es la experiencia fundamental de este pueblo. Vamos entonces con el primer protagonista, el pueblo. Ay, perdón, ya me pasé. El pueblo, miren, este pueblo es muy simpático. Da 2 pasos adelante y 1 para atrás. ¿Qué les parece? ¿Se parece a nuestro pueblo? Claro que sí. Estamos siempre activos, caminando. Pero tenemos una cosa muy particular. Damos 2 pasitos para adelante y por lo general 1 pasito para atrás. Vamos a ver por qué decimos esto. El pueblo tiene actitudes en toda la narración de este libro. ¿Y qué nos dice? Primera actitud del pueblo, la sumisión. Segunda actitud del pueblo, el clamor. Tercera actitud del pueblo, ¿será que puedo ser libre? Y cuando consiga la libertad, ¿qué será que tengo que hacer? Las dudas. Y finalmente tienen quejas, se desaniman, son desconfiados, etc. Ese es nuestro pueblo. Y esos son los pueblos a los que nosotros acompañamos y a los que tenemos que ayudar en estos procesos de liberación. Vamos entonces a ver la primera actitud del pueblo, la sumisión. En un primer momento no existe reacción por parte del pueblo. ¿Por qué?
porque el pueblo ni sabe que está viviendo la esclavitud. Esto que les había dado lectura, que está en el libro del Éxodo, que el faraón primero desconoce a su prójimo, es decir, a José y todo su pueblo. Desconoce. Luego, ¿qué hace? Les teme porque son un gran número. Y finalmente, para que ellos no se den ni cuenta de lo que están viviendo en los primeros momentos, les pone a hacer trabajos muy duros. La persona que trabaja 24 horas, por decirlo entre comillas, sabemos que no son las 24 horas, pero son gran parte del tiempo. Nos dicen ahora que hay que trabajar 8 horas diarias, pero hay lugares en los que les hacen a las personas trabajar más de 8 horas, 10, 12 horas. A veces se llevan incluso el trabajo a casa. ¿Qué sucede con esas personas? Están todo el momento ocupadas, su cabeza solo para el trabajo, para poder crecer en trabajo. Pero ¿crecerá esa persona y su familia junto con la empresa o solo es la empresa la que crece? ¿Qué está pasando? Y esta persona ni siquiera tiene tiempo para saber lo que sucede en otras partes, porque les mantienen ocupadas. Esa es la táctica de los opresores. Manténle ocupado para que no pueda pensar, para que no pueda darse cuenta lo que está viviendo. Algo así le sucedía al pueblo de Israel. Los mantenían ocupados, muy ocupados, para que no tengan conciencia del problema en el que están viviendo. Por eso no existe reacción en el pueblo en un primer momento. Solo las parteras Sifra y Púa reaccionan ante una orden del faraón, porque miren, continúo yo leyendo el Éxodo. Nos dice, el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las hebreas. Una se llamaba Sifra y la otra Púa o Púa, dependiendo de sus traducciones, que significan Sifra y Púa, el esplendor y la belleza. Dios en medio de esta oscuridad, ahí está brillando a través de estas parteras. ¿Y qué nos dice? El faraón les ordenó, cuando asistan a un parto de las hebreas, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban vivir también a los niños. Entonces el rey mandó a llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado vivir a los niños? Las parteras con audacia, miren, con astucia. La astucia no es mala cuando defendemos la vida. ¿Qué dicen las parteras? Le respondieron a Faraón, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son fuertes y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios premió a las parteras. El pueblo siguió multiplicándose y llegó a ser muy poderoso. Por haber temido a Dios, es decir, las parteras, Él concedió a estas dos mujeres una buena descendencia. ¿Ven? Las únicas que actúan en estos versículos en contra de Faraón y sus macabras decisiones son dos mujeres, Sifra y Púa. Y el pueblo, dormido. El pueblo no sabe. El pueblo sigue trabajando de manera ardua, lo tienen ocupado, no se dan cuenta. Solo estas dos mujeres que significan la belleza y el esplendor están con el pueblo, no obedecen la orden del faraón y dan vida a esos niños que Faraón había dicho que hay que matarlos. Ya, en medio de todo eso hay otra orden. Faraón se enoja, dice, estas parteras salieron bien libradas, pero van a ver, más enojón este Faraón. ¿Qué dice? Faraón dio otra orden. Arrojen al río a todos los niños que nazcan. A las niñas déjenlas vivir. ¿Qué cosa? Este faraón sigue con su proceso de cortar la multiplicación, que para este pueblo es bendición de Dios, porque un pueblo se construye con niños, con niñas. Y la promesa a Abraham era un pueblo numeroso, y por eso ellos tienen y sienten esa bendición.
pero para los intereses del faraón que desconoce a este pueblo y que le teme por la gran cantidad de gente que es, empieza a dar estas órdenes para matar a los niños. Claro, las niñas le eran de utilidad, pero los niños no, los niños crecen y se pueden hacer guerreros y luego van a luchar en contra nuestra. En medio de ese escenario nacerá Moisés, que será uno, después de mucho tiempo de lo que actuaron Sifra y Púa, que va a reaccionar en contra de esta esclavitud. Moisés, pero ya veremos a Moisés más adelante. El clamor y la crisis del pueblo, la segunda actitud. Muere el primer faraón y el pueblo empieza a reaccionar, el pueblo empieza a decir, oye, como que estamos trabajando mucho, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde está Dios? Y no nos dijo que nos iba a llevar a la tierra prometida y que esto solo era algo de paso. ¿Qué ha sucedido? Y empiezan a haber reacciones, pero a la muerte del primer faraón. Ahí hay un personaje, Moisés, que se presenta con un mensaje de libertad y es acogido, porque recuerdan, hay veces en los que nosotros somos conscientes de nuestras esclavitudes, individuales o comunitarias, pero hay otras veces en las que no somos conscientes. Y eso al pueblo le pasaba. No estaban siendo tan conscientes de lo que estaban viviendo. Y Moisés y muchos líderes, hombres y mujeres, empiezan a abrirles los ojos. Esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Esta no es la promesa a nuestros padres. Dios es el Dios de nuestros padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y a ellos les sacó de allá, de Ur de Caldeos, para ir a la tierra prometida. ¿Qué estamos haciendo aquí? Al principio a Moisés le costó duro, no crean. El pueblo decía, no, ya vas con esas cosas. No, si aquí estamos bien, aquí comemos sopita de cebollas, aquí tenemos algún cuartito para vivir, tenemos cositas. Y Moisés y estos líderes tuvieron que luchar mucho para cambiarles el chip y para devolverles esa experiencia del Dios de la tierra prometida, del Dios de los padres, Abraham, Jacob e Isaac. Pero en esto que muere el primer faraón, nace otro faraón. Y este aumenta todavía más los trabajos y el pueblo se vuelve contra Moisés. ¿Por qué? Porque para este faraón, cuando el pueblo empieza a reaccionar, empiezan a juntarse, empiezan a conversar, a dialogar, y ahí está empezando el proceso de liberación, porque Dios ha bajado y les está haciendo tomar conciencia de todo esto. ¿Qué sucede? El faraón dice a esos que andan por ahí, dizque abriendo los ojos a los demás, diciéndoles que la justicia es fruto, o que la paz es fruto de la justicia, esos son personas a las que hay que matar, personas que son desocupadas, personas subversivas, personas que no dejan que el pueblo crezca porque hay que trabajar bastante para crecer y tener dinero. Así nos engañan, ¿verdad? Hoy nos engañan así, no sé si ustedes se darán cuenta. Hay que trabajar mucho para sacar el Ecuador adelante. Claro que sí que hay que trabajar, pero ¿no será primero de devolverle al Ecuador esa experiencia de amor, de conocernos, de ser comunidades? Pero bueno, vamos adelante, porque si no luego me dicen subversiva. El miedo a la libertad es otra actitud del pueblo. El pueblo ya tomó conciencia, a Moisés le costó mucho para que el pueblo entienda que están viviendo una esclavitud. Ese nuevo faraón le hizo mucho problema a Moisés, pero Moisés, bien agarrado de la experiencia de Yahvé Dios, ahí consigue junto al pueblo y gracias a todo lo que Dios va actuando en medio de este proceso de liberación, consiguen la libertad. Pero ¿qué le pasa al pueblo? Tiene miedo. Yo aquí le hago la comparación con los adolescentes. Y uno también fue adolescente, unos hace ratito y otros ya un poquito más. ¿Y qué nos decíamos a los 16, 17 años? Ya quiero tener 18 para trabajar y para salir y porque yo quiero irme a divertir, porque quiero esto, quiero lo otro.
y mamá, papá que nos decían, tranquila, ya cumplirás tus 18 años y ahí la vida cambia, ya tienes que hacerte responsable. Y uno, sí, yo sí quiero. Cuando ya tienes 17 años, 11 meses, estás a un mes de cumplir y empieza a hacerte ñáñaras. ¿Y ahora? Cuando cumples los 18 años dices, wow, y ahora mi papá, mi mamá me dijeron que a trabajar, mi hijita, ya tienes 18 años, tú querías esto, hay que trabajar, hay que aportar, hay que hacer esto, hay que... Y ahí es cuando te da miedo, dices, no, ya quiero volver a tener 15, ahí no tenía tanta responsabilidad, eso de trabajar ha sido duro, no ha sido cualquier cosa, y empiezas a tenerle miedo, ¿verdad? Pero Dios nos da herramientas para poder salir porque son procesos de la vida. Y este pueblo también sienten miedo. ¿Y qué hacen cuando sienten miedo este pueblo? Critican a Moisés. Siempre se la topan con Moisés. Es que no había sepulturas en Egipto, Moisés. ¿Por qué me has hecho esto, Moisés? ¿Por qué nos has sacado de Egipto si ahí teníamos seguridades? ¿Qué te ha pasado? Y yo, que estuve para escucharte. Ese sueño de la libertad, ahora estamos aquí en el desierto muriéndonos de hambre. Se topan con Moisés, ¿verdad? Pero luego hay algunas circunstancias de herramientas, Dios que acompaña el proceso y empiezan nuevamente a tener fe en Yahvé Dios. La cuarta actitud de este pueblo, la queja y la desesperanza. Así somos, ¿verdad? Hace 8 días aquí en Quito, no sé donde ustedes están, hacía un sol terrible. Nunca habíamos sentido tanto calor. Y ahí decíamos, ay Diosito, que ya vengan las lluvias. Ayer llovió, ay Diosito, ¿por qué no hace sol? Y siempre estamos en esto de la queja, la desesperanza, no estamos conformes, que si porque llueve, que si porque esto, y siempre estamos en una actitud de queja y desesperanza. Bueno, esto de siempre bórrenlo, no siempre, pero hay en ese proceso de liberación momentos en los que vivimos la queja y la desesperanza. En el pueblo puntualmente, queja. Ya habíamos visto, Moisés, ¿qué te pasó aquí en el desierto? Tenemos hambre, tenemos sed, ¿verdad? Pero Dios a través de Moisés les da el maná, les da también carnecita, porque ahí estaban los animalitos que volaban y ahí comieron también animalitos. Así que Yahvé Dios estuvo ahí en ese proceso, acompañándolos. La desconfianza. Chicas, Moisés se ha ido a hablar con Dios. ¿Será que regresa? ¿Será que esto nos lleva a buen término? ¿Será que algún día llegamos a la tierra prometida? Y empezamos con este proceso de desconfianza. Es que el camino es largo. Chicas, ya se me hace agüita, ya se me hace tener una tierrita, ya se me hace tener familia. Pero primero tu proceso. Recuerden, en el camino es las malas prácticas adquiridas, dejarla atrás, irte purificando, irte preparando para esa alianza que vas a hacer con Dios. Pero a veces tenemos desconfianza. ¿Será que Dios existe? ¿Será que realmente estoy yendo por el camino correcto? ¿Será que en esa parroquia tengo que dar mi trabajo o mi ministerio, perdón, como catequista? ¿Será la desconfianza? La desobediencia. ¿Quién no ha caído en la desobediencia? Pues yo sí, desobediente muchas veces. Y el pueblo también. No adorarás a otros dioses, porque puedes caer en la esclavitud. Tan así no lo dice el libro del Éxodo, pero uno que ya lo ha ido leyendo y un poquito estudiando, interpretándolo, el no adorar a otros dioses, porque este Dios es celoso, claro, porque no quiere que vuelvas a caer en la esclavitud. No quiere. ¿Y qué les pasa? Ahí tenemos el becerro, desobedientes. Y todos, Moisés y el jovencito que le acompañaba, Josué, serán los únicos que no caen en la desobediencia en ese texto en concreto, ¿no? Y el miedo a la libertad, que ya lo habíamos hablado. Ese miedo será, ¿para qué quiero ser libre? Y cuando tenga la libertad, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Cómo la voy a gestionar? ¿Cómo la voy a manejar? Tengo que hacerme responsable de muchas cosas, ¿eh? No es fácil la libertad, pero es el sueño
que a todos nos gusta y a los que debemos llegar, la libertad individual y comunitaria. Bien, vamos a ver si están o no están conmigo. ¿Están cansados, aburridos, flacos, ojerosos, cansados y sin ilusiones? ¿Verdad que no? Este libro del Éxodo, ¿qué va? Nos mantiene despiertotes. ¿Qué dicen? ¿Están bien? Alcen la mano todos. ¿Están bien? ¿Despiertos? ¿Seguimos? ¿Sí? Paramos, bajen las manos. A ver, hagamos esta dinámica. Seguimos, subimos las manos. Paramos, bajamos las manos. ¿Ya? ¿Qué dicen? ¿Seguimos con el estudio? Muy bien, paramos. Ya bajaron. Bueno, vamos que tengo solo ya 9 minutos. Vamos a ver a los otros personajes, pero ya entendiéndole al pueblo, vamos a ver que esto se nos facilita. Los personajes, nos falta el faraón, Moisés, que también hemos hablado poquito de él, Dios, en fin, vamos entonces. El faraón. Las actitudes del faraón, ya lo hemos hablado. ¿Qué hace el primer faraón? Desconocer y tener miedo. ¿A quién? Al pueblo. Esta es la primera cosa que nos debe de llamar la atención, muy puntual. Cuando desconocemos al prójimo, podemos caer en procesos de esclavitud. ¿Sí? Desconocer al prójimo es muy importante, es una clave para saber que estoy en la esclavitud. Me desconocen, me están oprimiendo y empiezas tú a hacer tus evaluaciones. Desconoce a José, tiene miedo a la reproducción del pueblo, que ya lo habíamos hablado, ve en el pueblo la mano de obra barata, los hace trabajar muchísimo, aparte de que los mantiene ocupados para que ellos no vivan esa experiencia de liberación y no se den cuenta de la esclavitud, los mantiene ocupados, pero también saca sus réditos económicos, ¿verdad? Ahí está la mano de obra barata, con tal de darles un espacio chiquito, darles unas agüitas para que se hagan la sopita de cebollas, con eso él los tenía bastante engatusados, por decirlos así, ¿ya? Otra actitud del faraón, actuar con terquedad. Y eso nosotros lo conocemos mucho. Desde el primer encuentro con Moisés se ve la terquedad del faraón, y hablamos del segundo. El faraón no reconoce a Dios. Claro, le afecta sus intereses porque ahora él ya ha visto que tiene mano de obra barata. Aparte de que si los deja libres, estos pueden iniciar un proceso de guerra y hacerlos pedazos porque son en cantidad mucho más. Y aparte yo no les había contado, pero estos hebreos yo no sé cómo hacían, pero comían bien y eran tucos, eran fuertes. No eran como los enclenques de los egipcios. Bueno, les estoy haciendo bromita, ¿no? Así que este faraón no quiere reconocer a Dios porque afecta sus intereses económicos y otros intereses. La religión es subversiva cuando exige justicia, lo que habíamos hablado. Moisés y todos los líderes, hombres y mujeres que se encargaron de despertar al pueblo, eran subversivos. Y el faraón los consideraba así. Y hasta hoy nos consideran subversivos cuando empezamos a hacer que el pueblo reaccione, piense y sienta sobre todo a ese Dios de la libertad. La tercera actitud del faraón, crueldad. Y a su máxima expresión, ya lo habíamos visto con las parteras, Sifra y Fua. Maten a los niños al nacer. Como no le obedecieron, maten a los niños en los ríos que son potencialmente vida, cuando están en manos de un opresor, se convierten en medios de muerte. Lo que es vida, este faraón lo toca y hace que sea símbolo de muerte. Qué tenaz. Qué tenaz. Y así tenemos a muchos faraones y a veces nosotros también hemos sido faraoncitos en nuestro entorno, ¿verdad? En nuestra parroquia. Yo soy el faraón. Desconozco a los demás. En fin, pues nuestras familias también. Yo soy el papá, yo soy la mamá y haces lo que yo te diga. Es verdad que tienen autoridad y hay que saber respetar, pero hay que saber dialogar y hay que saber cambiar ciertas cosas. Los niños no son niños toda la vida. Y hay que mandar, hay que hacer una alianza más que una represión, una alianza, un diálogo y un estar conversando en familia, dialogando en familia,
conociendo los nuevos signos de los tiempos. Mi hijo ya no es niño, ya es un preadolescente, ya es adolescente, ya es joven. ¿Cómo debemos portarnos? ¿Cómo debemos ir creciendo con él en ese proceso? En las parroquias igual, en los movimientos, en el país. Si así haríamos, otros países seríamos, ¿verdad? Pero bueno, el opresor no deja que el pueblo se dé cuenta de que vive en la esclavitud. Los que salen del esquema son acusados de perezosos, subversivos, soñadores, y el enfrentamiento entre estos dos pueblos hermanos causa muertes, tanto del lado de los egipcios como del lado de los hebreos. Las guerras que nosotros hemos visto, Ucrania, ¿solo de ellos murieron? No, murieron muchos, del lado del opresor como del lado de los que están siendo oprimidos. De los dos lados hay muertes y la vida es importante, incluso hasta la vida del faraón, porque Dios es misericordioso. Dios ama a todos porque somos hijos e hijas, aunque nos equivoquemos y aunque muchas veces hayamos actuado como faraoncitos, nos ama. Pero ¿qué es lo que tenemos que dejar? Esa experiencia de ser faraón a un lado, abrirme a una experiencia más bien de Moisés y salir junto con el pueblo, ser el servidor de los demás. Bueno, vamos al siguiente personaje. Perdón, no creo que les había quitado los... Listo, el siguiente personaje, Moisés, su rabia, su vocación y su actuación. Aquí las actitudes de Moisés, muy importantes. La rabia, el servicio y la nostalgia. Miren, ¿qué es lo que le pasa a Moisés? Ustedes saben la historia. En medio de todo esto que el faraón mandó a matar a los niños, hay un niño que se salva gracias a la astucia de mujeres, de su madre, de su hermana Miriam, de la misma hija del faraón. Y ahí este libro, ustedes si lo leen bastante, se van a dar cuenta lo irónico que es. Faraón manda a matar a los niños para que ya no exista la amenaza y en su propia casa está creciendo el que será el libertador del pueblo. ¿Ven? Qué cosas tan curiosas. Este Moisés es criado por todo lo alto, lo mejor para él, pero lo más interesante es que él un día sale a mirar y en ese salir a mirar empieza a conocer la realidad que viven sus hermanos hebreos. Si el faraón desconoce y ahí empiezan los procesos de esclavitud, Moisés va a conocer. Y recuerden, en Biblia la palabra conocer es importante. Moisés sale a conocer la realidad del prójimo. Ven, ahí están dos personajes. Faraón desconoce y tiene miedo. Moisés va a conocer y sin darse cuenta en los primeros inicios, va a ser el liberador. Bueno, eso es bastante fuerte, ¿no? Porque el liberador es Dios, sabemos, pero es ser el mediador de esta liberación. Moisés, cuando sale a conocer la realidad de su pueblo, se da cuenta de lo que está viviendo el pueblo. Están siendo esclavizados y en eso asesina a un egipcio. Él tiene esa rabia, ¿no? Él es muy fuerte. Y a veces nos pasa a nosotros en nuestros procesos de liberación que por querer hacer o vivir la libertad junto a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, a nuestra parroquia, a nuestra familia, cometemos actos bastante fuertes que no gustan a Dios, no gustan, pero que en esta madurez de esta persona que va a ser muy importante en el pueblo de Dios, tiene que ir aprendiendo. ¿Bien? Asesina a un egipcio, ¿por qué? Por solidaridad con su hermano hebreo. Y ustedes saben, y ahí tenemos el libro del Éxodo, cómo él mira que le están azotando y luego lo mata, lo esconde, luego lo investigan y se dan cuenta que Moisés es el que mató. ¿Y qué hace Moisés? Huye a Madián. Y cuando huye, él mira ahí en el pozo, que es un lugar de encuentro de los jóvenes, y en el pozo ve a las hijas de Jetro, que él tenía la experiencia de Yahvé Dios. ¿Y qué pasa con estas hijas? Están siendo maltratadas por los hombres abusivos y no querían dejarles que ellos tomen el agua, etcétera. Y él las defiende y todo eso hace que se conozca con su esposa Séfora. Se casa y se va a vivir
con las hijas de Jetro y con Jetro, con el pueblo ¿no? Con estas personas que tenían esta experiencia de Yahvé Dios. Y ahí será su escuela también. Recuerden que tiene una escuela de Egipto, donde lo criaron muy bien, etcétera. Pero ahora va a tener su proceso también de formación y para madurar esta fe en Dios. Y nada más que con Jetro. Su vocación, su vocación. Ahí tenemos, y este capítulo 3 y 4 es bastante significativo y tenemos que leerlo todos nosotros que somos catequistas. Ahí hay un forcejeo entre Dios y Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tiene dudas, igual que tú. Para ser catequista, muchos de nosotros estábamos dudosos. ¿Será que doy la talla para ser catequista? Es que yo no he estudiado, es que no tengo ni un curso bíblico. ¿Cómo voy a ser catequista? No, padre, otro día, otro año. Primero me voy a un año de formación en el Verbo Divino, a ver si aprendo algo, y ahí sí le prestaré los servicios como catequista. Muchos, ¿verdad? Nos ha pasado y tenemos esas dudas, ese forcejeo entre Dios y Moisés a la luz de lo que vamos a nosotros ahora a leerlos. Rapidito, miren, les voy a leer. Aquí dice las dudas de Moisés y si la humanidad tiene dudas, Dios tiene certezas. Y aquí está Moisés. Le dice, Dios, ve pues, Moisés, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Y Moisés le pregunta al Señor, ahí viene la primera duda. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Yahvé Dios le responde, yo estaré contigo y esta será la señal de que yo te he enviado. Y sigue el texto bíblico, pero miren ahí, ¿no? ¿Quién soy yo? Así nos pasa a nosotros. ¿Quién? ¿Yo cómo voy a ser catequista? ¿Yo cómo voy a ayudarle al párroco en tal cosa, en tal misión que me ha pedido? ¿Cómo? No, yo no sirvo, no tengo formación, no tengo el don de la lengua, no tengo nada de esas cosas, ¿eh? Pero Dios, a esas dudas que tenemos, Él nos da certezas. Y solo por el tiempo que es un tanto ingrato, vamos a leer la segunda. Nos dice la segunda duda, ¿quién eres tú? ¿A nombre de quién voy a ir? Y así nos dice el texto bíblico. Y si ellos me preguntan, dice Moisés, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Y Dios le contesta a Moisés en esta duda que tiene, porque Moisés igual se bueno, ¿y quién eres tú? ¿Y qué le dice Dios? Yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas. Yo soy, me envía a ustedes. Miren la certeza de Dios. Yo soy. No tienes más. Tienes que ir. Yo te he elegido. Bueno, estas son las certezas. Y ya no voy a continuar con el texto bíblico, pero aquí lo tenemos. No me creerán, dice Moisés, ni me escucharán. Y ya de Dios tendrá la certeza. Sí, te van a escuchar, porque yo estoy contigo. Recuerden, acá ya le dijo, ¿no? ¿Quién eres tú? Yo soy el que soy. No tengo facilidad de palabra, le pone ya en la cuarta duda Moisés a Dios. No tengo facilidad de palabra. ¿Y Dios qué le dice? Pues toma a tu hermano y vete con él hablará bien. Y finalmente, ¿qué le dice Moisés? No, qué pereza, tanto trabajo, no, envía otro. Y ya ve Dios cuando te elige, te pule, ¿sí? Te va dando las herramientas. Y si te eligió, no te va a soltar. Y Él estará contigo. Y ahí las certezas de Dios. Así que lean capítulo 3, capítulo 4, que es bastante bonito y significativo para nosotros, los Moisés de ahora, que dudamos, pero Dios nos contesta. Dios está ahí con esas certezas, acompañándonos en ese proceso de reconocernos también personas que podemos ayudar a otras a obtener su libertad.
La actuación en Egipto, Moisés tiene paciencia, siempre da nuevas oportunidades, es firme también, no hace concesiones y eso ustedes lo pueden ver a lo largo del libro. En el paso por el Mar Rojo da palabras de aliento y confianza. Vamos, avancemos. Ay, es que Moisés, atrás ya están los egipcios. Avancen, que Dios está con nosotros. Bueno, recuerden que esto hay que leerlo también siempre con el género literario específico, ¿no? Y en el desierto clama a Dios por los israelitas, da al pueblo leyes y mandamientos, se queja del pueblo, claro, pues en algún momento Moisés también tiene que hacer su queja, él es ser humano, con luces y con sombras, igual que tú, igual que yo, y se quejó en un momento del pueblo, pero también intercede en las batallas, tiene una capacidad organizativa, pero también cayó ahí un poquito en el yo-yo. Y Josué no hará eso, Josué dividirá en tribus, eso es importante. Es mediador entre Dios y el pueblo. Aquí está, miren, cae en la tentación de monopolizar el poder, el yo-yo. También cayó Moisés en esto. Generó dependencia por él. Todo tenía que pasar por Moisés para poder tener alguna actuación. Lo que no hará su jovencito que siempre estuvo ahí al lado con él aprendiendo lo bueno y lo no tan bueno, Josué. Josué, en cambio, hará otra cosa. Él organizará, dividirá en tribus y desde ahí toman cada uno las decisiones siempre a la luz del servicio a la comunidad, ¿no? Y el último personaje, pero saben que es el más importante, pero en orden narrativo sale al último. ¿Quién es? Yahvé Dios. Estuvo y estará con su pueblo. Y las actitudes de este Dios de la misericordia, de este Dios que bebió Jesús, de este Dios que Jesús predicó en las aldeas, de este Dios que curó, que salvó a través de las manos de Jesús y que lo sigue haciendo a través de tus manos y de las mías. ¿Cuáles son las actitudes de este Dios que se dibuja en el Éxodo? El Dios que escucha el clamor de su pueblo. Claro, es el Dios que escucha. Y miren aquí, déjenme ver para leerles dónde está el texto bíblico. Ahora se me perdió. Déjenme. Tengo subrayado en tantas partes. Un momentito. Aquí está, miren, versículo 7. El Señor siguió diciendo, he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para liberarlo del poder de los egipcios. Los sacaré de este país y los llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeos, jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también cómo son oprimidos por los egipcios. Ve pues, le dice a Moisés, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo. Qué hermoso, este Dios de los sentidos, este Dios que abandona todo por vivir el proceso de la liberación con su pueblo. Este Dios que atiende el clamor del pueblo oprimido, que atiende tu clamor también, que atiende el clamor de las parroquias, de las familias, de los niños, de la naturaleza que hoy nos llama mucho a la reflexión el Papa Francisco. Es este Dios que escucha el clamor. La fe del pueblo en Yahvé es lo que es escuchado por Dios. Esa fe, Dios, sálvame, Dios, ayúdame a quitarme esta esclavitud, esta dependencia por el alcohol, por la droga y por tantas cosas que nosotros tenemos. Ahora me salen estas tres cositas, pero sabemos tantas otras que tenemos y la realidad de cada familia y de cada parroquia. Este Dios, como otra actitud, solidario con el pueblo, que se revela su rostro, que ya les leí en Éxodo 3, desde el 7 al 15. Es ese Dios que siempre está con nosotros en nuestros procesos, en nuestras esclavitudes, en nuestros desiertos, en nuestras alianzas, en todo el proceso está Dios. El Dios de los sentidos, porque miren, aquí está tan bonito el Dios que ve, el Dios que escucha
El Dios que conoce, se adueña de mí. El Dios que baja, deja todo, baja. El Dios que libera. El Dios que actúa en el pueblo. Yo soy el que soy. Yo voy a actuar. Yo estoy contigo. El Dios que actúa con mano fuerte. Pero recordemos que esto es género literario y hay que saberlo leer bien, ¿no? Es el género literario de la epopeya, porque si no podemos caer en interpretaciones que Dios ama a los buenos y odia a los malos. No, Dios ama a todos de oportunidades, pero ahí es tu libre albedrío. Y no por eso podemos decir, bueno, es que yo hice mal uso de mi libertad y ahora Dios me castiga. No, Dios no castiga. Tienes que hacerte responsable y tú tendrás tu manera de responsabilizarte por las acciones que tú tomaste. Déjale a Dios ser Dios y no le estés echando la culpa. Es que Diosito me castigó porque yo no fui a misa. ¿Cómo? Dios no te ha castigado. Tú tienes que ser responsable de tus acciones. Si tú no vas a misa, pues alguna cosa te va a suceder, pero no porque Dios te esté castigando, es porque tú decidiste y eso tiene una consecuencia. Y Dios actúa, hoy aquí se ha repetido, aquí es la alianza, ¿no? Miren, aquí está el símbolo. Dios actúa a través de la alianza. Déjenme ver en sus libritos, ustedes también lo tienen, ahí me he equivocado yo. Mil disculpas, en esta última actuación es el Dios de la alianza, ya la vamos a corregir. Soluciona los problemas, ¿se acuerdan? En el desierto, que tengo sed. Moisés toca la roca y ahí tienen agua. Moisés, no solo de agua vive el hombre, tenemos hambrecita. Bueno, maná. Pero Dios, ¿no? A través de Moisés les dio maná. ¿Qué más hizo Dios? El pueblo. Ya no solo de pan, también queremos, no sé, alguna carnecita, codornices les dio. Dios siempre está solucionando nuestros problemas según esas necesidades que nosotros tenemos y nos cura, nos alimenta, nos da agua, nos protege. Y finalmente, una vez que dejamos el desierto, que Él nos acompañó en todo el proceso y nos dio herramientas para purificarnos y abrazar más su experiencia, ¿qué hace Él? Se prepara como el esposo que espera a la esposa para hacer una alianza de amor. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y por eso somos la niña de sus ojos. Y como nos dirá, y con esto termino, el profeta enamorado, Oseas, y te llevaré al desierto, y ahí te hablaré de amor, y te volveré a enamorar, porque siempre te amé. Este profeta, ¿qué es lo que está haciendo alusión? A este pueblo que nace en el desierto y que finalmente hará una alianza con Dios. Pero a veces este pueblo, que ya saben, camina 2 pasos y retrocede 1, caemos en las desobediencias, caemos en otras esclavitudes, nos distraemos, pero una vez que nos damos nuevamente cuenta que Dios es el Dios de los sentidos, que nos libera y que nos llama siempre y que nos ama a pesar de todas las equivocaciones que cometemos, volvemos y nos dejamos enamorar nuevamente en ese desierto para hacer una alianza. Eso es lo que decía el profeta Oseas y con lo que termino esta mañana. Muchas gracias. Si tienen preguntas, Padre Lauren está listo para contestar.